doy lectura al pronunciamiento que está a consideración de esta Asamblea, que se abrirá la discusión y si no hay discusión se pasará directo a votación. Unidad nacional frente al injerencismo. Desde la Cámara de Senadores, lugar donde residen las facultades internacionales del Congreso de la Unión, respaldamos con firmeza y orgullo el llamado a la unidad nacional realizado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por ello, condenamos enérgicamente la negativa al diálogo y a la cooperación económica que ha mostrado el gobierno de los Estados Unidos, ejecutando una orden que promueve la imposición unilateral de aranceles del 25% a productos mexicanos a partir del día de hoy, 4 de marzo. El gobierno de Estados Unidos está violentando acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas al imponer medidas extraterritoriales de manera ilegal, unilateral y arbitraria, y está poniendo en serio riesgo la permanencia del TEMEC, que durante décadas ha construido una estructura económica importante para los pueblos y naciones de Estados Unidos, Canadá y México, y su desmantelamiento generaría un impacto negativo a nuestros pueblos y a nuestras naciones. La política determinada por el gobierno de Estados Unidos es profundamente irresponsable, más allá de la ilegalidad y la improcedencia de su actuación. Estas medidas arancelarias son el inicio de una absurda e indeseada guerra comercial que nada beneficia a nuestras naciones y a nuestros pueblos. Reiteramos nuestra convicción a las soluciones pacíficas y negociadas ante toda controversia. Respaldamos a nuestro gobierno en su disposición al diálogo, la coordinación y la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y refrendamos nuestra convicción de respaldar la decisión de no ceder bajo ninguna circunstancia en la defensa de nuestra soberanía e independencia nacional. Condenamos toda injerencia extranjera disfrazada de sanciones económicas unilaterales en contra de nuestra patria. Ante la negativa al diálogo y a la cooperación económica que ha mostrado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para ejecutar la orden que promueve la imposición unilateral de aranceles del 25% a productos mexicanos a partir del 4 de marzo del presente año, desde la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, condenamos esta decisión que viola de manera flagrante el TEMEC establecido entre México, Estados Unidos y Canadá, así como otros tratados internacionales, sin traer ningún beneficio para ambas naciones, ni mucho menos para nuestros pueblos. El presidente Donald Trump ha fundamentado su decisión en la Ley de Poderes Económicos, tomando como pretexto el tráfico de drogas y la migración. En ambos casos, nuestro gobierno ha respondido y seguirá respondiendo con eficacia y responsabilidad a ambos retos en cuanto a nuestro ámbito de acción. A pesar de ello, el gobierno estadounidense hace graves aseveraciones que son inaceptables y que ponen en evidencia el intento de justificar una actitud injusta e injerencista del vecino país contra nuestra nación. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos declara como un problema de salud pública y de seguridad nacional el consumo de droga en territorio, increíblemente no ha desarrollado acciones para combatir a los narcotraficantes en su jurisdicción y no ha instrumentado la tarea de desarticular a los grupos criminales que distribuyen la droga en el vecino país. Tampoco ha tomado medidas para detener el ilegal tráfico de armas desde Estados Unidos hacia nuestro país, que fortalece la capacidad de fuego de los grupos criminales que, paradójicamente, el gobierno estadounidense dice combatir.
En los 4 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han obtenido logros históricos en materia de seguridad, con más de 90 toneladas de droga incautadas, casi 5,000 armas decomisadas y 10,148 personas detenidas, resultados que por sí solas muestran que existe voluntad del Gobierno de México para combatir frontalmente al crimen organizado y el tráfico de armas y drogas, por lo que reiteramos nuestro apoyo incondicional a las gestiones, estrategias y decisiones que se han llevado a cabo. Por otra parte, en materia de migración, nuestro gobierno ha hecho la tarea que le corresponde, siempre reconociendo que la migración es un derecho humano y siempre con irrestricto respeto a la dignidad de las personas migrantes. En ese contexto, los flujos de migración hacia Estados Unidos han disminuido de manera dramática. A lo anterior hay que añadir que actualmente 80% de los salarios que perciben las y los trabajadores mexicanos en Estados Unidos se queda allá. Sin su valioso trabajo, ni la economía de Estados Unidos ni la de México serían tan grandes como lo son. Además, las personas migrantes contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social estadounidense y debido a que la mayoría no reciben beneficios, 92% de ese dinero favorece a nativos de ese país. También hay que destacar que por cada 131 empleos que generan las empresas estadounidenses en México, se generan 333 en el vecino país y que la inversión de capital mexicano en Estados Unidos genera 123,000 empleos anualmente. Pero más allá de estos datos contundentes, lamentamos que haya racismo en pleno siglo XXI y condenamos que el racismo sea llevado a política pública. En tiempos difíciles y cuando el diálogo entre naciones encuentra obstáculos para establecer acuerdos, la mejor estrategia es la unidad nacional, pues ante amenazas que afectan los intereses de las y los mexicanos, no deben mediar ideologías partidistas ni de ninguna otra índole, porque el bienestar del país es un bien superior que debe ser resguardado a toda costa. Con firmeza, acompañamos las medidas que nuestra presidenta implemente ante esta absurda, ilegal y arbitraria guerra arancelaria. No tenemos duda de que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México tendrá la capacidad de construir caminos que fortalezcan el desarrollo de nuestra economía. En este contexto, reiteramos nuestro respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Nos sumamos al llamado de la más amplia unidad en defensa de la independencia, nuestra soberanía nacional y del pueblo de México. Asimismo, convocamos a respaldarla el próximo domingo al Zócalo de la Ciudad de México y apoyamos las medidas que se anuncien en respuesta a las arbitrarias medidas impuestas a nuestra patria. El documento que acabo de leer está disponible en el monitor de sus escaños. Asimismo, les informo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hizo llegar una propuesta de modificación que también está a su disposición en el escaño y que tramitaremos en el momento procesal que corresponda. Nuestra presidenta ha sido clara. Cooperación sí, intervención no. A México se le respeta. Somos naciones iguales y por eso es que desde la máxima tribuna de este país y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro respaldo incondicional a nuestra decidida y valiente presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En momentos de incertidumbre, en situaciones complejas y frente a este tipo de retos, la solidaridad unifica y engrandece a nuestra nación. No permitiremos expresiones injuriosas y carentes de sustento por parte del gobierno estadounidense. México es un país soberano y como tal
rechaza categóricamente las declaraciones falsas, ofensivas, difamatorias que el gobierno de Estados Unidos emitió en su comunicado sobre la imposición de aranceles a nuestro país. El gobierno estadounidense afirmó sin ningún fundamento que el gobierno de México mantiene una relación intolerable con las organizaciones criminales que trafican el fentanilo. Esta acusación no solo es una mentira, sino una falta de respeto intolerable a la soberanía de nuestro país y al compromiso demostrado en la lucha contra el crimen organizado. Con hechos fehacientes, el gobierno que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha realizado acciones contundentes ante problemas y retos en común. Desde el inicio de su administración, las incautaciones de fentanilo que llegaban a Estados Unidos se han reducido en un 50%. Además, 121 toneladas de drogas han sido incautadas. Se han reducido en un 15% los homicidios dolosos. Y por otro lado, de cerca de 7,000 armas aseguradas, el 75% provienen de los estados de Texas, Arizona y California, según la propia Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos. La violencia generada por estas armas es una tragedia que debemos detener de manera conjunta. Estados Unidos debe de asumir su responsabilidad en el consumo de opioides, problema de salud pública que ha generado una crisis al interior de su propio territorio. Asimismo, deben tomar medidas efectivas para frenar el tráfico de precursores químicos y, sobre todo, y lo exigimos, el tráfico ilegal de armas a nuestro país. Recientemente, 29 líderes de organizaciones criminales generadoras de violencia en nuestro país han sido trasladados a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones criminales que sobre ellos penden en el tráfico de drogas. Sería, compañeras y compañeros senadores, sería vergonzoso que desde esta tribuna el discurso parlamentario fuera polarizador. Debemos unificar nuestras voces para demandar el respeto a nuestra soberanía nacional. Inspirados exclusivamente en un espíritu patriótico, estamos llamados a actuar y defender a nuestra nación. Imponer aranceles de manera unilateral a nuestro país representará un daño a la economía del vecino país del norte y nos pone ante la encrucijada de una incierta guerra comercial que puede tener efectos globales. Es penoso que acciones, amagues, decisiones unilaterales afecten las finanzas de millones de personas. No hay razón ni justificación alguna para que los Estados Unidos impongan aranceles que afectarán gravemente a nuestras economías y a nuestros pueblos. La decisión unilateral de los Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a los productos mexicanos constituye una violación clara del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Este acto arbitrario pone en riesgo a miles de trabajadoras y trabajadores, a miles de empresas, afecta gravemente el comercio bilateral y global. México se ha visto obligado a responder con medidas recíprocas para defender su economía y, lo más importante, nuestra soberanía. Por eso es que nuestra presidenta ha anunciado que en los próximos días se darán a conocer los productos estadounidenses que serán sujetos a medidas espejo. Cabe destacar que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. En 2024, las importaciones estadounidenses desde México alcanzaron un récord de 505,000 millones de dólares. Sin embargo, también generaría, y hay que decirlo, repercusiones en la economía estadounidense y en la economía global. Por eso es que en México reafirmamos nuestro compromiso moral y ético con la diplomacia, con los tratados comerciales, con el diálogo fraterno y respetuoso. La cooperación bilateral debe ser justa y equitativa. Senador presidente, le pido la misma tolerancia que mi antecesor, que le concedió 7 minutos en el uso de la voz. No fueron 7. Justo a los 5:40 le avisé y sí, estoy tratando al mismo tiempo. Adelante.
Bueno, le demostraré que son 7. Continúo. El pueblo de México está convocado y desde esta tribuna hacemos el llamado a todas las mexicanas y mexicanos para que el próximo domingo nos demos cita en el Zócalo de la ciudad y respaldemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos convocadas y convocados a refrendar nuestro apoyo a nuestro país. Nuestra soberanía es intocable. Gracias, presidente. En el PRI, Muy bien. desde luego que estamos en contra de la imposición unilateral de aranceles y estamos en defensa de la patria. Y hoy nos debe ocupar ese principal motivo, la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a productos mexicanos a partir del día de hoy. El gobierno de Morena ha fallado y los aranceles de Estados Unidos confirma a un gobierno que improvisa y cubre sus errores con discursos nacionalistas. El gobierno de Morena anuncia medidas arancelarias sin decir a qué sectores, sin calcular plazos y sin consultar al Senado. ¿Dónde está la estrategia? ¿Saben cuántos empleos están en riesgo? 740,000 en la industria automotriz, 30% de nuestras exportaciones. Y mientras Morena habla de mercado interno, el peso pierde peso. El gobierno federal dice, México se respeta, pero son los trabajadores los que pagan el precio. Continúe con su intervención y echan a andar el reloj Yo le del voy a senador pedir los Anaya. 10 minutos que me dé el Y reglamento. yo ya dije que no los concederé. Bueno. Y que a partir de los 5 minutos con 40 lo estaré interrumpiendo. O sea, a hasta los 6 anteriores con les 20. dio 7 minutos No. y a mí me va a dar 5 ver, con paren, 40. regresen. Llaman a la unidad nacional, pero no dejan ni hablar al orador. Es que de veras. Permítame, senador esto Anaya, es increíble. regresen primero el reloj al minuto con 8 segundos en que estaba detenido el reloj de la intervención. A ver, no hay un debate con esta presidencia, ni debe haberlo. A mí me parece que… Cuando usted estaba en la oposición, lo segundito. único que pedía era Un que lo dejaran segundito, hablar. Un segundo, y no me dejaba. Y ahora que Un está de segundito. presidente, no deja hablar. Un segundito, senadora Anaya. No cambian. Lo único que yo estoy planteando es equidad para todos. Si todos intervienen 10 minutos, todos tienen Estamos el ante mismo una tiempo. crisis, Malú. Si alguien quiere intervenir por encima de los demás, eso no es atendible. No concedo ninguna intervención mayor. Por favor, a no me 5 suba la voz, minutos. porque yo a usted le hablo siempre con respeto. No se lo estoy diciendo No me suba a la usted. voz. Yo a usted le hablo con No respeto. se lo estoy diciendo a usted. Estoy diciéndole a la Asamblea que me está interrumpiendo y tengo que elevar el nivel de la voz. Entonces, senador Anaya, tiene usted 5 minutos y con la tolerancia que ha habido en otros casos que puede llegar hasta 6 minutos con 40. Adelante. Hemos hecho una propuesta. Estamos dejando constancia por escrito que queremos mandarle un mensaje a los Estados Unidos de que hay un cierre de filas del Estado mexicano. Ojalá haya apertura de que podamos construir un texto sin adjetivos en un tono republicano para mandar ese mensaje. Dicho lo anterior, nosotros lo dijimos muchas veces, que no había que minimizar esta amenaza de la imposición de aranceles del 25%. Y sé que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero nosotros tenemos muchísima experiencia lidiando con un régimen de corte populista, porque eso es el gobierno de Trump. Populismo de derecha, pero al final populismo. ¿Y qué pasa cuando a un régimen populista lo tratas de convencer con razones, con argumentos, con datos, con cifras? Lo que sucede es lo que nosotros vivimos durante 6 años. Te van a contestar esta cantaleta. 4 cositas. 1, lo ofrecimos en campaña. Eso nos dijeron hasta el cansancio con la reforma judicial. 2, ganamos las elecciones. 3, tenemos mayoría en ambas cámaras. Y 4, sobre su reflexión, datos, cifras, tenemos otros datos. Hoy ustedes se enfrentan exactamente a lo mismo que nosotros nos enfrentamos en los últimos 6 años.
Les dijimos que no iba a funcionar darle a Trump cifras, datos, razones y argumentos de que los aranceles los paga el consumidor, que había inflación, que iba a lastimar al consumidor estadounidense. ¿Y qué les contestó Trump? Lo mismo. Les dijo que hoy es un día política y socialmente importante para el Estado mexicano, para la República. Y el Senado de la República es la expresión genuina de lo que es nuestra nación republicana. Ciertamente es un tema del Estado mexicano la decisión unilateral por parte del presidente Trump de imponer aranceles a todas las exportaciones de México, excepto algunos productos bajo el régimen de minimis y productos humanitarios y personales. Pero hay que dejarlo claramente, porque no está expresado en el pronunciamiento que fue hecho cuidadosamente para sumar a todos, y que no veo razón por la cual no se sumen todos los grupos parlamentarios. Lo que no dice el documento es que el sustento que está señalando el gobierno norteamericano en él es absolutamente falso, y eso tenemos que señalarlo. Es una justificación banal que nada tiene que ver con el acuerdo comercial, que por cierto violenta el 2.4 del propio tratado. Es falso que México haya fallado en frenar la peligrosa actividad de los cárteles mexicanos y el flujo de drogas, como dice, reitero, a manera de justificación, el documento protegiendo a la nación con base en la Ley de Poderes Económicos en caso de emergencia internacional suscrito por el presidente Trump. Es falso porque en México, en 4 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho actos verdaderamente históricos en el combate a la delincuencia organizada. Lo que no se hizo y nos manchó está ya purgando, esperando una sentencia, y se llama el queridísimo amigo de muchos de ustedes, García Luna. En realidad, senadoras y senadores, debemos de señalar claramente que el gobierno estadounidense no ha respondido a la oportunidad que le dio el pueblo norteamericano para combatir a las principales organizaciones que distribuyen la droga en su territorio, conocidos como brokers, y que se ha convertido hoy en un problema de salud pública en Estados Unidos. Digámoslo claramente, el trabajo soterrado, silencioso de los cárteles de la droga en Estados Unidos es más letal que la denominada brutalidad de los carteles mexicanos. Desafortunadamente, allá prevalece la máxima del capitalismo, la llamada ley del mercado. Sin demanda no hay oferta. A lo largo de toda la frontera, hay que admitirlo, entre México y Estados Unidos tiene lugar uno de los comercios más perniciosos, aunque con implicaciones desiguales para una y otra nación. Mientras de este lado se queda la sangre y la violencia, en otro impera la logística y la insaciable avidez de consumidores, cientos de miles de consumidores, todo envuelto por un manto de corrupción que en más de 60 años no se ha combatido en los Estados Unidos, desgraciadamente. En el pasado fue el imperio de la mafia italiana, después el imperio de cubanos y colombianos, hoy es el imperio de los mexicanos. ¿Y quién se quedó con la riqueza del imperio? ¿Quién realmente
está consciente de los que estamos acá que después de desmantelar el imperio colombiano bajó el consumo y la producción de cocaína. Cambió de dueños y la respuesta no está aquí, la respuesta está en Estados Unidos y todos lo sabemos. Compañeras y compañeros, hagamos conciencia plena. Ese es el verdadero poder de la ecuación. Mientras existan cientos de miles de consumidores sin ninguna acción por parte del gobierno de los Estados Unidos, siempre va a existir el tráfico de drogas. Sí puede concluir, senador. Por ello, más allá de las implicaciones económicas que va a tener en las tres economías de los tres países, debemos en este Senado, de manera enérgica, categórica, porque es inadmisible dar por válidas las justificaciones establecidas en el documento que suscribió el presidente Trump de manera unilateral y que pone en duda algo que en México se está combatiendo plenamente. Me quedan 20 segundos, suficientes para decirles. Vamos a anotar las dos propuestas que acaba de hacer un senador para el Plan B. Pero de nada va a servir el Plan B frente a actitudes mezquinas y que atentan contra lo que dice ahí, que la patria es primero, senadores y senadoras. Así es, amigos, el senador Noroña leyó poderoso documento ante millones de mexicanos que los prianistas no les gustó para nada. El senador Noroña dijo: con firmeza acompañamos las medidas que nuestra presidenta implemente ante esta absurda e ilegal, arbitraria guerra arancelaria. No tenemos duda de que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México tendrá la capacidad de construir caminos que fortalezcan el desarrollo de nuestra economía. En este contexto, reiteramos nuestro respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Nos sumamos al llamado de la más amplia unidad en defensa de la independencia, nuestra soberanía nacional y del pueblo de México. Asimismo, convocamos a respaldarla el próximo domingo al Zócalo de la Ciudad de México y apoyamos las medidas que se anuncien en respuesta a las arbitrarias medidas impuestas a nuestra patria, dijo el senador Gerardo Fernández Noroña. También el senador Ignacio Mier Velasco afirmó que en México se está combatiendo plenamente y de manera histórica a la delincuencia, por lo que son falsas e inadmisibles las justificaciones del gobierno de Estados Unidos para poner aranceles. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja un me gusta y comenta de a dónde estás apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Que tengas un excelente día.